Bien, ante todo, muy buen día con todos jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar hoy día la clase de psicología. El tema prácticamente de resumen total ya el enfoque, los enfoques psicológicos, ¿no? Vamos a tratar de llegar a conocer con claridad los objetos de estudio de cada escuela y el enfoque también, ¿no? Ahora, considerar que la escuela tiene distancia con el enfoque, ya que la escuela está considerando teorías, posturas con respecto a la psique humana, pero una escuela es un grupo de científicos o personas que investigan sobre ese objeto de estudio que han definido, pero son herméticos, ¿no? Es decir, no permiten que otras teorías de otras escuelas o otras posturas puedan influenciar en su perspectiva de investigación o sus resultados de investigación, a diferencia del enfoque en el cual sí se considera trabajar con otras teorías, con otras disciplinas, de tal manera que tenga mayor recurso para abordar la psique en el humano, ¿no? Entonces la escuela es más hermética, más parametrada en torno a sus enfoques o en torno a, en este caso, a sus parámetros teóricos, y en cambio el enfoque es un tanto más flexible, pero también que tiene una base teórica, obviamente, pero permite también el acceso a otros aspectos teóricos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver también ese tipo de diferencia con mayor claridad y vamos a reconocer los aportes de cada escuela y enfoque también, ¿no? Vamos a tener que también considerar con mayor claridad los aportes que han brindado. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con las escuelas. Bien, creo que todos podemos recordar que la psicología en el año 1879 se logró ciencia, ¿no? Es decir, en ese año toda la perspectiva filosófica se modificó para hacer una perspectiva más científica en la cual se puede hacer experimentación, se puede comprobar, se puede predecir, ¿verdad? Entonces, esto es un hito, este es un punto muy importante para el desarrollo de la ciencia nueva, que en este caso sería la psicología, ¿no? ¿Quién fue el autor en este caso que desarrolló o logró que la psicología se ponga al rango de ciencia? Fue Wilhelm Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt, como docente en la Universidad de Leipzig, Alemania, comenzó a estudiar a mayor profundidad la filosofía de la psicología, y como él también tenía en ese contexto conocimientos fisiológicos, entonces también quiso abordar con aspectos fisiológicos el asunto, de tal manera que se parezca bastante a la ciencia natural, porque justamente para validar una teoría, una estructura teórica como ciencia, tenía que tener unos criterios científicos, ¿no? Y uno de ellos era definir, por ejemplo, el objeto de estudio que se va a estudiar, y por eso se considera que un aporte de Wilhelm Wundt muy determinante fue la definición de la psicología, ¿no? En la cual establece el objeto de estudio, porque para ellos, los estructuralistas, en el caso de Wilhelm Wundt y los seguidores, eh, el objeto de estudio de la psicología es el análisis de la conciencia, constituida por elementos indivisibles, como son la sensación, la imagen, los sentimientos, una visión atómica, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas épocas, para poder considerar algo, para estudiar a profundidad de manera científica, tenía que ser atomizada, es decir, dividida en partes, ¿no? De tal manera que profundizamos cada elemento. Ellos no totalizaban, ellos más bien analizaban, profundizaban en cada elemento, estableciendo pues la sensación como elemento, la representación imagen o y los sentimientos, ¿no? Entonces, Wilhelm Wundt definió la psicología, reformuló ciertos aspectos, pero definió la psicología estableciendo un objeto de estudio. Así también Wilhelm Wundt logró que un espacio que se le brindó como docente en la Universidad de Leipzig puede implementarse de instrumentos científicos para investigación, y pues en este caso, gracias a esa implementación y al método que establece, que se llama introspección experimental, por eso dice introspección bajo el control experimental, ¿no? Yo voy a introspectar dentro de mi ser, pero habiéndome entrenado. No cualquiera podía hacer introspección, porque tenían que tener la capacidad de poder reconocer en su conciencia los elementos justamente que determinan
qué experiencia está vivenciando, ¿no? Entonces, la introspección bajo un control experimental con preparación del sujeto es lo que era el método de ese momento. Entonces, estableció un método, tenía sus implementos y ya había definido la psicología. Ese laboratorio, al pasar los años, porque habían otros laboratorios, pero ese laboratorio logró institucionalizarse. Quiere decir, lograrse un instituto de investigación, ¿no? Y eso fue el realce más importante de la escuela en este caso. Así también, como lo había referido, otra cosa que también aportó Wilhelm Wundt y la escuela estructuralista es la creación de una revista de aportes psicológicos, ¿no? Y esta revista fue difundida por toda Alemania y posteriormente a sectores adicionales, ¿no? Y esta revista fue la que permitió la difusión y la relevancia de la escuela también, y más allá de la escuela, de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, por ello, por esas condiciones, es que la psicología tiene un aspecto más relevante, más resaltante, y inicia pues su nuevo recorrido como ciencia, dejando las especulaciones filosóficas antiguas y entrando pues a un aspecto más científico, ¿no? Entonces, también podemos resaltar que Wilhelm Wundt no se limitó solamente en el estudio de la psicología propia de los métodos, ¿no? Y también definir, sino también consideró la investigación de aspectos afectivos, como son pues justamente ahí usa el término sentimientos, pero él ha profundizado, como les mencionaba también, que había estudios ya de las sensaciones, por ejemplo, había estudios, ¿no?, a mayor profundidad de criterios físicos para conocer, por ejemplo, las reacciones orgánicas, y por ello él conoce y profundiza sobre las sensaciones, estableciendo mayor estudio sobre los umbrales y la velocidad de impulsos nerviosos. Así también la emoción. Él es quien, recordarán ustedes cuando clasificamos manifestaciones afectivas, que decía que existen clasificaciones de las emociones asténicas y esténicas, ¿no? Asténicas son aquellas manifestaciones emocionales que pues te tranquilizan, te calman, te generan pasividad, por decirlo así, ¿no? Te mantienen en un estado medio lento, ¿no? Como la tristeza, por ejemplo. En cambio, las emociones esténicas son las que te activan, te dinamizan, como la alegría, por ejemplo, el enojo, la ira también, ¿no? Entonces, esos tipos de clasificaciones fue un aporte de pues el estructuralismo también. Ahora, como se sabe, ¿no?, si existe una escuela con un fundador, van a haber seguidores, discípulos, estudiantes, ¿no? Y uno de ellos es justamente Edward Titchener. Edward Titchener era el discípulo de Wilhelm Wundt que continuaría la escuela. Y justamente Edward Titchener, al ser americano, apenas pues logró fortalecer en Alemania pues la escuela de una manera más determinante, al punto de que él la llama estructuralismo en realidad, porque Wilhelm Wundt la había llamado voluntarismo, pero él reformula esa concepción, esa escuela, y la llama estructuralismo. Pero no es el único nombre que tiene, por si acaso. También le llaman introspeccionismo, por el método, ¿no? Ahora, Edward Titchener es aquel que difunde en Alemania más profundidad, pero también llega hasta Estados Unidos. Justamente ya habiendo estudiado pues con Wilhelm Wundt, va a conferencias, difunde un poco el estructuralismo, pero en Estados Unidos ya en 1890 había habido ya una corriente psicológica, por decirlo así, que estaba empezando a surgir y que confronta pues al estructuralismo, porque Edward Titchener empieza a difundirlo en conferencias y todo, y ahí encuentran pues sus opositores. El principal de ellos es William James, y William James curiosamente es filósofo. Así que William James tiene investigaciones más orientadas también a la filosofía, pero obviamente al tener ya herramientas psicológicas también aborda aspectos psíquicos o de investigación psicológica. Y ellos se hacen denominar funcionalistas. ¿Por qué? Porque ellos no están centrados, en este caso, en la conciencia por elementos, sino ellos están centrados en un estudio de la conciencia como una totalidad, ¿no? Un total. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esa totalidad de la conciencia sirve para la adaptación. Me interesa mucho más, dicen ellos,
no desgregar la conciencia en tantas piezas que pueden disipar el propósito, sino más bien quiero saber la conciencia en totalidad, cómo sirve para poder adaptarme a un medio. Por ejemplo, ¿no? Imagínate ahora que estamos en pandemia, tú sabes que muchas personas han tenido que reajustar, algunos le llaman reingeniería, reestructuración de su forma de vida, ¿no? De repente estaban habituados a que se levantaban, desayunaban y se iban a trabajar hasta la noche y regresaban a la casa. Prácticamente no paraban en su casa y quienes quedaban en casa limpiaban, ordenaban. Y él se concentraba o ella se concentraba plenamente en su labor. Sin embargo, ahora somos conscientes que la mayoría de nosotros ha tenido que ajustarse a las labores familiares y a las labores laborales propiamente. Entonces, esa capacidad de ajuste no lo puede lograr pues un animalito. El animalito sigue haciendo su vida si tú te percatas, ¿no? Él sigue comiendo, tomando agua, miccionando, defecando, lo que quieras decir más específico, y no ha entendido todavía y no está en su mente que estamos en una época de COVID, ¿no? En cambio, nosotros sí. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido que reajustarse. Entonces, pero gracias a qué logramos reajustar? A la conciencia. Porque, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, autismo, que tiene de repente dificultades de entrar en conciencia, claridad, de estar darse cuenta, ellos no se han percatado de esta situación, ¿no? Si que tienen retardo más todavía. Entonces ellos siguen queriendo su vida. Quien ha tenido que ajustar ha sido su cuidador, ¿no? Ver cómo ayudarle para que él siga protegiéndose y siga viviendo su estado, ¿no? Que él considera que vive, ¿no? Entonces, la diferencia entre poder simplemente tener una existencia física, incluso orgánica, es que nosotros tenemos conciencia, nos permite adaptarnos al medio. Entonces, justamente los funcionalistas tienen una tendencia naturalista, considerando que el hombre es un ser natural que tiene que adaptarse, ¿no? En este caso, podríamos hablar de personajes que son más del tipo naturalista, o en todo caso como la selección natural, ¿no? Darwin, por ejemplo, algo de esa perspectiva justamente manejan ellos. Y en este caso ellos practican la introspección también como el estructuralismo, pero ellos dan realce a la introspección. O sea, no solamente es mirar lo que pasa en nuestro ser y ser consciente de ello y describirla, sino que ellos consideran que también ver la utilidad, ver lo pragmático que es, ¿no? El pragmatismo estaba dentro de sus fuentes filosóficas, es decir, qué tan práctico es la conciencia en nuestra existencia, ¿no? Y justamente por ello, ellos definen su objeto de estudio de la psicología como la función de la conciencia en la adaptación, utilidad mental al entorno, o sea, cuánto me sirve o en qué medida o cómo podría decir que la conciencia me es útil para adaptarme al medio, ¿no? Eso es importante que ellos plantean, ¿no? Los funcionalistas William James, John Dewey y otros, ¿no? Ahora, ahí tú lees también otro contexto que ahorita vamos a leerlo, vamos a ser más específicos. Y justamente en vista de la utilidad de la psicología para adaptación, se describe, se interesan, quieren saber a profundidad cómo es que cada conciencia que uno tiene, o sea, mi conciencia, la conciencia de otro y otro, tienen una forma de adaptación distinta, ¿no? Por ejemplo, para mí, adaptarme rápidamente a un medio me permite expresar lo que yo pienso, reconocer lo que otros piensan, y mayormente la tendencia de mi ser es: he aprendido mucho de ti. No sé, yo aprendo y la persona aprende, ¿no? Mayormente es así. O sea, si yo estoy en un lugar, hablo muchas cosas, me dicen: ¿cuánto he aprendido de ti? ¿No? Y yo cuando estoy en un lugar siempre agradezco a alguien y le digo: gracias, me has enseñado mucho, ¿no? Algo así. Entonces mi conciencia está más orientada al aprendizaje, si tú te percatas, ¿no? Habrá otras personas que dicen: qué útil ha sido de repente poder aprender esa actividad, ahora yo la voy a realizar físicamente de repente, ¿no? Una practicidad de repente. Entonces, eso reconocen que cada conciencia se adapta diferente, ¿no? Pero hay tendencias. Entonces ellos comienzan a darle hincapié o interés a la psicometría. ¿Qué es la psicometría? La medida de la psique, pues, ¿no? Es decir, instrumentos
técnicos de medición de nuestra psique. Por ejemplo, quiero medir la inteligencia, quiero medir de repente la personalidad, quiero medir de repente otra cualidad psíquica, ¿no? Sin embargo, ellos han dado hincapié a ello y también, no solamente han dado hincapié a ello, sino también han realizado la profundidad de áreas, ¿no? Por ejemplo, la psicología ya se especializó, se ramificó. Por eso le dicen psicología aplicada, ¿no? Se ramifica, se hace práctica y ahí surge justamente la psicología industrial, ¿no? Se dice que en esa época de 1890, al estar en constantes luchas bélicas y aún batallas, guerras, entonces a los psicólogos se les demandaba pues que tengan una facilidad de conocer o reconocer cómo se adapta la conciencia de muchas personas para dar una selección, ¿no? Especialmente en la época militar se hacían test de observación y test de lectura para poder determinar quiénes son los postulantes más apropiados para ir a batalla, ¿no? Para enfrentar la guerra en diferentes niveles. Entonces ahí surge la psicología militar, por ejemplo. Pero también las empresas se dieron cuenta de la efectividad de este tipo de procesos de selección y otros tipos de asuntos psíquicos y pues generan la psicología industrial. Ahora las instituciones, empresas o industrias hacen pues selección de personal que ya se va afianzando a lo largo del tiempo. Y no podemos dejar de considerar las escuelas, que son entes pues que forman a las personas de la sociedad para ser útiles también, ¿no? Entonces ahí también surge una psicología más educativa. Y como les mencionaba, la psicometría acompaña pues a estas ramificaciones. Ahora, otros puntos también a considerar es que William James habló también de las emociones, ¿no? Así como lo hizo Wilhelm Wundt, pero él refirió la importancia de las emociones en el aspecto fisiológico. O sea, existen varias posturas de las emociones, pero William James dice, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú estás ante algo peligroso, ¿no? Algo que te genera algún tipo de reacción, tú, por ejemplo, ves, imagínate, ¿no? Suena un ruido espantoso y ¡prá! Algo así estalla, ¿no? Entonces tú haces esto, ¿no? Ya, ese es una reacción fisiológica, porque no tienes voluntad y es una reacción orgánica de tu sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, esa reacción te demuestra que tú tienes algún tipo de sorpresa, ¿no? O sea, no está la sorpresa en emoción antes de la reacción fisiológica, según plantea William James, ¿no? Tu reacción fisiológica es primero y de ello tú defines si es que estás en este caso, con qué emoción estás en este caso, ¿no? Entonces, él abarcó el estudio de las emociones por el aspecto fisiológico, ¿no? Ahí estaríamos viendo un aporte de William James. También en aprendizaje, como te mencionaba, también qué tanto repercute eso, la memoria primaria y secundaria, algo que también hemos visto en teoría de memoria, ¿no? Habíamos hablado que existe memoria sensorial, corto plazo, largo plazo, ¿verdad? Y justamente la de corto plazo es llamada memoria primaria porque es aquella que pues produce en este caso ciertos contenidos para que en la memoria secundaria se conserven, o sea, la memoria a largo plazo. Entonces William James estaba interesado en profundizar en la memoria a corto plazo y a largo plazo y pues le dio ese término, ¿no? Memoria primaria a corto plazo y memoria secundaria a largo plazo. Muy bien. Y obviamente la especialización de la psicología generó muchos más aristas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de orientación vocacional. ¿Qué voy a estudiar? También. Psicología animal también, ¿no? Profundizar. No sé si tú has visto la serie de César Milán, creo que se llama, que trabaja la psicología de los perritos, ¿no? Es interesante, ¿ya? Tal vez no sé mucho de la teoría animal psicológica, pero muy interesante también sus aportes. Entonces, ya, claro, eso no parte de este año, desde el nacimiento de Milán, no, sino antes de esto, ¿no? Y es profundo, es interesante también. Y justamente ahí dice, ¿no? Que el funcionalismo influye en la Gestalt y en el conductismo. Ahora, ¿por qué podríamos decir que influye en la Gestalt? Influye en la Gestalt porque, como te mencionaba, ellos no estaban de acuerdo con el estructuralismo de estudiar
nuestra conciencia por elementos, de tal manera que haya tantos elementos al final que no podamos estar en el punto, ¿no? En cambio, ellos consideran que hay que totalizarlo, por decirlo así, y a partir de ello comenzar a ver su practicidad o utilidad. Ya la Gestalt, tú sabes que hace ese tipo de perspectiva totalizadora, claro que con la percepción, no con la conciencia, sino con la percepción, pero parte de las raíces funcionalistas. También podemos resaltar el conductismo. El conductismo considera que pues nosotros debemos tener un estudio, un objeto de estudio psíquico que tenga que ser objetivo, medible, positivista su postura, por ende también la utilidad tiene mucho que ver. ¿Cuán útil es esa psicología del hombre para adaptación al medio? Y en el conductismo lo que resaltan es la objetividad, ¿no? O sea, la introspección en la observación de conducta, por decirlo así, pero lo que más podríamos decir que se parece en funcionalismo al conductismo es que ellos ven la utilidad de las conductas para poder referir a la psique del hombre, ¿no? Algo similar a ello. Muy bien, entonces el funcionalismo. Ahí tenemos estructuralismo y funcionalismo. Laboratorio y evaluación psicológica. En el caso de funcionalismo, estructuralismo, laboratorio. Muy bien. Ahora, tenemos también otras escuelas que han surgido ya posterior, ¿no? En 1900. Incluso se sabe que pues el psicoanálisis había hecho este estudio un poquito antes, ¿no? Sin embargo, por referencia épica o no sé cómo decir, por dar un realce, ¿no?, de este nuevo surgimiento, en el año 1900 se establece el psicoanálisis. Análisis empieza, ¿no? La psique empieza, por decirlo así. Y alguno podría confundir con el estructuralismo, el término la psicología en partes, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis no puede ser confundido con el estructuralismo porque el estructuralismo estudia la conciencia. En cambio, el psicoanálisis estudia el inconsciente. Estudia aspectos que tienen que ver con situaciones que no son evidentes para nosotros, situaciones que por ejemplo aparecen pues en los sueños. Por eso una de las técnicas, uno de los métodos, perdón, que usa el psicoanálisis para conocer el inconsciente es la interpretación de nuestros sueños, ¿no? O sea, el que tú sueñes algo tiene un sentido, un significado, y justamente este autor, Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, va a abordar mediante la técnica de interpretación de sueños, el método, perdón, va a abordar el inconsciente. También la hipnosis, aunque la hipnosis, como tú y yo sabemos, lo profundizó, lo difundió, lo enseñó Charcot, ¿no? Charcot fue el maestro, por decirlo así, de la hipnosis, tanto de Freud como de Breuer. Sin embargo, ellos usaron la hipnosis, pero no fue el énfasis de sus investigaciones, pero sí usaban hipnosis. Ahora, ya tenemos interpretación de sueño e hipnosis. Asociación libre de ideas, ya, te explico un poco ahí. La asociación libre de ideas en realidad surge de la idea de Breuer, amigo confiable de Freud, que pues consideraba la importancia de la catarsis. Él denomina a esta expresión de nuestra dificultad psíquica o traumática del inconsciente, o en todo caso la dificultad que tengamos al expresarlo, al contarlo, al mencionarlo, al describirlo, te descargas, ¿no? Entonces, justamente Freud y Breuer practicaban la catarsis, y Breuer aplicaba la catarsis a algunos pacientes, y uno de ellos fue Anna O, ¿no? Anna O era una paciente referente de Breuer que apoyó Freud hacia ello, y justamente hubo una efectividad en el tratamiento gracias a la hipnosis y la catarsis. Pero Breuer asumía que el logro de su avance con Anna era la catarsis. Sin embargo, Freud fue más allá de esa perspectiva, porque él dijo, si bien es cierto la catarsis, ¿no?, una descarga a nivel de contenido, yo expreso lo que siento sobre algo que me hace pues sentirme más calmado, aliviado. Sin embargo, no solo basta ello, dice Freud, sino también la cercanía, podríamos decir la relación profesional entre el psicólogo y el cliente, ahora en este tiempo era paciente, ¿no?
Y yo he entendido también eso, que tiene mucho que ver el trato que tú tienes con el paciente o cliente, paciente en este caso, para que pueda haber efectividad, ¿no? Le doy razón a Freud. Sin embargo, Breuer se ofendió. Breuer se ofendió, ¿por qué? Porque él tenía o pareciera tener algo con Ana, ¿no? Y eso podría decirse que como que tocó la herida, la incomodidad, y eso generó que Breuer y Freud se abran, se dispersen, se separen, ¿no? Y pues Freud tomó la postura psicoanalista, ¿no? A partir de la separación de con Breuer, afianzó el psicoanálisis, ya no utilizó la catarsis. ¿Sabes por qué? Porque él creía que la catarsis es buena. Sí usó la catarsis, no puedo decir que no lo usó. Sin embargo, él reformuló también la catarsis, porque en la catarsis tú atendías al paciente directamente al problema, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Vamos al problema, algo así, ¿no? Y entonces consideraba que la gente se sentía un poco dirigida, ¿no? En la sesión, dirigida al punto nada más. En cambio, cuando Freud plantea la asociación libre de ideas, él plantea pues que la persona venga y conversemos de cualquier tema que le interese, ¿no? Por ejemplo, le hablo de deporte, fútbol, del caso de cualquier tema, y yo voy a estar escuchando, atento, unas preguntas necesarias nada más. Y de esa situación podemos sacar muchos contenidos, y uno de ellos es el problema esencial. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una persona me diga, bueno, sí, yo tengo problemas, la verdad es que soy media bestia, ¿no? No me controlo a veces. Ah, ya, y bueno, pero a pesar de ello, mis hijos, mi esposo me respetan, ¿no? Y creo que tratamos de manejarlo. Yo vengo hoy día por asuntos, pues, de mi pareja y yo nos paremos discutiendo. Lo que pasa es que a veces él me hace provocar, ¿no? Y no entiende que a veces yo soy una bestia y puedo maltratarlo y maltratar a mis hijos, ¿no? No entiende él. Pero bueno, yo creo que él se va a dar cuenta, y después nosotros llevamos un tratamiento y todo eso comienza a hablar, y en eso dice, más allá de la conversación, sigue hablando y dice, sí, la verdad es que he tenido problemas también cuando yo era niña, peleaba con mi mamá, a veces por tonterías, ¿no? Y pues es que no sé, ese indio que tengo, es que soy media bestia, ¿no? ¿No me entiende? Entonces, y mira, y así, varias veces lo repite y uno está atento, pues está apuntando cuántas veces se bestializó, algo así. Y en un momento cuando ya pues ha dado espacio de conversar, tú le dices, em, me causa curiosidad saber que te consideres una bestia. Yo, dice, no, ¿cómo voy a...? Lo has dicho 3 veces en la media hora de conversación. Te has considerado una bestia. Dime, ¿a qué alegas tu bestia? ¿Por qué consideras la bestialidad de un ser humano? O sea, ¿en qué aspecto, no? Y comienzo a abordar por ahí. Y ahí llegamos, o sea, al punto de que su inconsciente a través de sus propias palabras ha mencionado varias veces, ¿no? Como quien dice, atiéndeme, 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 algo así, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento, ¿no? Una escucha activa para ver más o menos detectar esa situación. Entonces él utiliza la asociación libre de ideas, usa la catarsis también, pero la asociación libre de ideas lo considera una mejora, ¿no? Por decirlo así. Entonces eso vemos en ellos, en los que, en este caso, los posturas psicoanalistas, ¿no? Ahora, mmm, importante considerar que Freud justamente es considerado, voy a resaltar aquí, pansexualista, porque él considera que toda situación de nuestra personalidad está orientada a nuestros aspectos sexuales infantiles, ¿no? O sea, mis problemas sexuales infantiles o mis problemas en la infancia, desde 0 a 12 años, a 6 años, porque para la época de Freud la infancia duraba hasta los 6 años, infancia primera, infancia segunda. En cambio, en nuestra época a la infancia segunda se le llama niñez. Por eso en la teoría de Freud vas a considerar que él piensa que cualquier problema de personalidad era en la infancia el problema. Infancia, 0 a 6 años, ¿ya? Y él se considera pansexualista porque todo problema de personalidad abarca siempre un aspecto sexual. Y como ya te referí, estudia la personalidad, pues, ¿no? Formación, componentes, trastorno, es decir, cómo se estructura. Por eso hay teoría por topografía, por territorios, y hay teoría pues por agentes, ¿no? Que es la interacción estructural. Entonces el aparato psíquico lo investiga él y alega pues profundidad de personalidad en cada estructura, ¿no?
funda la psicoterapia. Por eso al psicoanálisis se le puede llamar teoría, escuela psicológica o incluso método también, ¿no? Y justamente un método terapéutico también puede ser validado en estas definiciones. ¿Y por qué? Porque Freud atendía la histeria conversiva de su época, ¿no? Asuntos del tema de salud mental, por decirlo así, pero específicamente manifestado en histeria, ¿no? Conversiva. Entonces ahí vemos. Y justamente algo que también pasaba con Freud, el que como había atendido personas con alteraciones en gran medida, consideraba pues que tenía mayor profundidad en estudios patológicos, pero hay algo muy interesante, ¿no? Como había época de guerra todavía, él consideraba que existe un líbido, una energía, ¿no?, sexual nuestra que nos genera pues el impulso de acción, y dentro de la libido o en la manifestación de la libido había dos instintos. El instinto eros, que es el instinto de vida, donde uno protege, cuida, guarda a las personas, y el instinto que se denomina tánatos, que es el instinto de muerte, ¿no? En el cual la persona pues violenta, maltrata a sí mismo, al resto, ¿no? Entonces hay dos perspectivas de instinto, y justamente en época de guerra el instinto de tánatos está activo y el instinto de eros mayormente cuando ya estamos en un estado de paz o en todo caso de lucha por el bien, por decirlo así. Pero él dice, ¿no?, que nosotros nacemos con el ego, perdón, con el ello, que significa un ser natural. El ello es un agente interno nuestro natural que es egoísta por naturaleza, podríamos decir, busca el placer, ¿no? No le interesa el resto. Entonces, esa visión de que existe pues un instinto tánatos de muerte que prima también dentro de la vida del hombre, y así también considerar que el ello es un instinto natural, ¿no? Es decir, nacemos con la maldad, por decirlo así, con el egoísmo, con el individualismo, ¿no? Eso es lo que él plantea, muestra una perspectiva pesimista del humano, ¿no? Y justamente algo que también se le resalta al psicoanálisis es su perspectiva determinista, ¿no? ¿Por qué determinista? Porque toda situación que nosotros vivenciamos en la adultez es proveniente desde la infancia. O sea, de la infancia se determina, ya se establece cómo va a ser su futuro, por decirlo así. Él no considera que desde la adolescencia o antes incluso se puede reestructurar el aparato psíquico, sino que ya se forjó en la infancia y eso es determinante, ¿no? Está determinado ya para adelante, un determinismo, ¿no? Y justamente Freud considera que la personalidad nuestra está en el ello, o sea, en el agente inconsciente. Así que también abordar a él inconsciente o abordar a nuestra personalidad tiene cierta limitante, ¿no? Por ello afirman un aspecto pesimista en Freud. Y para terminar, la teoría psicoanalista, al ser tan, ¿cómo te diré?, tan distinta a las demás escuelas, porque no buscaba parecerse a la ciencia natural, no buscaba que puedan comprobarse todo lo que él dice, investigar y sacar igual secuencia metodológica y todo eso, ¿no? Sino él en la práctica, en lo vivencial, define pues la psicología como el estudio del inconsciente y va a dar herramientas para llegar a él, porque eso no lo va a hacer cualquier psicólogo, sino alguien que está involucrado en el aspecto del psicoanálisis, ¿no? Y eso hace que la psicología tenga una gran revolución a partir de 1900 con esta postura. Por eso se le llama la primera fuerza de la psicología, por decirlo así, donde hay impacto, ¿no? Muy bien, y también vamos a considerar la reflexología de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Ahora, puedo resaltar que en realidad quien inicia con estas investigaciones de los reflejos orgánicos, fisiológicos, es Sechenov, ¿no?, el maestro de Bekhterev. Sechenov habla y tiene su libro incluso de investigaciones más del aspecto psíquico nervioso o estructura psíquica de la estructura del sistema nervioso, ¿no? Entonces, él ya tiene esa postura, ¿no? Y Bekhterev, que es tipo su discípulo, continúa esta postura, pero él hablaba de una reacción voluntaria, ¿no?, ante los eventos del estímulo, una reacción voluntaria. Entonces, Bekhterev tiene su postura, pero Iván Pavlov es aquel que dio revolución a este proceso. ¿Por qué? Porque
Iván Pavlov recibe el premio Nobel en 1904, el premio Nobel a la medicina, por ese aporte de investigación con los animales que vimos en el condicionamiento clásico, ¿no? Recuerdas que había pues un animalito, un perrito que salivaba en la campana, ¿no? Ya, esa asociación permite el aprendizaje. Y justamente esta investigación es de Iván Pavlov. Y algo curioso que también quiero mencionar es que Iván Pavlov estaba investigando los reflejos fisiológicos del cuerpo y encuentra esta teoría, ¿no? O sea, cómo el organismo fisiológicamente reacciona ante, en este caso, algún tipo de estímulo, ¿no? Entonces, ellos estudian la actividad nerviosa superior, que son los reflejos producto de la corteza cerebral principalmente. Es decir, ellos están interesados en la manifestación del sistema nervioso, especialmente cuando hablamos de una estructura cortical superior, ¿no? Ahora, teoría que más o menos aportaron ellos. ¿Tú te acuerdas la teoría de Hipócrates, ¿no? En la cual dice que existen sanguíneos, existen melancólicos, existen flemáticos y coléricos, ¿no? La teoría manifiesta de Hipócrates fue fortalecida con las investigaciones de Iván Pavlov. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que en este caso la teoría de los humores consideraba que cada ser humano, de acuerdo a sus fluidos, tenía pues una respuesta temperamental. Y justamente Iván Pavlov comienza a investigar sobre ello y cabe en la coincidencia de que existen pues dos tipos de reflejos del sistema nervioso. Un reflejo inhibidor y un reflejo excitador, por decirlo así, una reacción de excitación o una reacción de inhibición. Ahora, ante ello, en relación a los humores, sabemos que un sanguíneo tiende a inhibirse o a excitarse. Bueno, siendo quizá en manifestaciones sanguíneas, muchos reconocen que es más de activar, ¿no? Cuando tienes alguna indicación, se activa rapidito, tu cuerpo se acelera, ¿no? En cambio, si tú eres del tipo melancólico, mayormente te calmas, ¿no? Tratas de controlar, no te excitas rápido. Entonces, él comenzó a relacionar la excitación e inhibición de acuerdo al temperamento, de acuerdo a la estructura, en este caso, interna, fisiológica, que está en relación a los humores también, ¿no? Entonces, ahí vemos pues la reformulación o fortalecimiento del estudio del temperamento de Hipócrates con la teoría de reflejos de Iván Pavlov. Y no podemos dejar de recordar que él ayudó o dio la teoría para el condicionamiento reflejo o condicionamiento clásico respondiente, ¿no? Ahí nos está dando esa idea. Focalizado en el sistema nervioso, dice, focalizado en el sistema nervioso. Obvia la conciencia, o sea, no está pendiente con respecto al sistema nervioso, perdón, no está pendiente de la conciencia, de un aspecto más abstracto, sino más bien está pendiente del sistema nervioso y sus reacciones. Los reflejos cerebrales determinan el comportamiento, dice. O sea, los reflejos del cerebro, ¿no? Reflejos del sistema nervioso determinan el comportamiento del sujeto, ¿no? Influye en el conductismo, evidentemente, ¿no? Porque Watson utiliza la teoría de Pavlov para reformar o en todo caso plantear la teoría de aprendizaje. Muy bien, correcto. Entonces ahí vemos también que en Rusia hubo otro aporte importante. Y pues ahí vemos psicoanálisis y la reflexología. Muy bien, ahí vemos el asunto. Y pues llegamos otra vez a Alemania. En Alemania vamos a encontrar una escuela llamada Gestalt. La escuela Gestalt en Alemania en 1912 desarrolla investigaciones de la percepción, ¿no? Se sabe que Max Wertheimer junto con Kohler y así también con Kafka hacen pues pruebas, investigaciones de cómo hace percepción el hombre, y pues la percepción que plantean es una percepción totalizadora. O sea, quiere decir que ellos ven cómo el hombre percibe las cosas en una totalidad, ¿no? Entonces, una perspectiva holística. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo este elemento, yo digo, es un spray de manos. Sí, con alcohol, dices, ¿no? Ya, pero mira, lo primero que tú has hecho es
ver el total, o sea, el elemento total, y decir es un spray de manos. Y luego te has percatado en los detalles, ¿correcto? Si tú vas al bosque, el clásico ejemplo, lo primero que ves es toda la estructura del bosque y luego ya vas a plantita por plantita, ¿no? O sea, primero ves el total. Bien, el método entonces que va a utilizar para llegar a considerar eso es un método de introspección, pero ingenua, por decirlo así, ¿no? O sea, es decir, voy a mirar hacia adentro, pero no con tanta preparación. Y también extrospección, porque yo también voy a estar observando cómo la persona reacciona ante ello, porque quiero saber cómo percibe, ¿no? Percibe, tú te das cuenta cómo lo percibes dentro y también yo voy al tanto de todo lo que me puedes manifestar y cómo lo vemos en el momento, ¿no? Entonces, la Gestalt es una escuela que ha aportado con teorías de percepción, pues holística, pregnancia, figura a fondo, ¿no? Los principios perceptivos que hemos investigado, conocido anteriormente. Así también Kohler investigó sobre el aprendizaje y estableció el aprendizaje por descubrimiento o insight, que quiere decir, refiere a que el humano, al igual que los animales, en algún momento hacen como eureka, ¿no? Se iluminan para la solución de un problema. Por ejemplo, yo quiero, imagínate, construir una maqueta gigante no sé, de la provincia de Lima, ¿no? Entonces, yo tengo en mi mente una idea, he visto muchos videos, todo, pero no tengo qué voy a hacer. Entonces yo me pongo a jugar de repente con los elementos o quizá a pensar y no encuentro una salida. Y en un momento dado encuentro como una luz, se enciende un foco y, mira, hago esto, y sale, ¿no? O sea, está en relación a esto. Yo leía un texto que decía de esta manera, ¿no? Decía, ensayo y error se parece al ensayo. Porque en ensayo y error la persona, como en este caso el gatito de Sondai, empieza a intentar diferentes conductas para llegar a salir de la jaula, ¿sí? ¿Ok? Entonces ese es un ensayo y error, teoría conductista, ¿no? Y en algún momento encuentra la salida de la jaula, jalar con la pata, ¿no? Y sale. Entonces esas son una postura de ensayo y error conductista. En cambio la Gestalt también incluye el ensayo y error, porque el sujeto va a estar haciendo varias cosas a la vez o simultáneas, va a haber una cosa y otra y no encuentra una solución. Hasta que en un momento se ilumina, insight, ¿no? Eureka, y le encuentra una solución. Ahora, pero esta es una teoría gestáltica, que es una teoría más de aspectos internos. En cambio, es una teoría de aspectos externos, el conductismo. Por eso es que ellos dicen, no, se parecen, porque ambos utilizan errar y acertar, pero esta es una postura conductista y esta es una postura gestal de la parte interna del humano, ¿no? Esta es una parte más externa, observación, y esta es una parte más interna, ¿no? Algo así manifestaban la comparación del insight con el ensayo y error. Y también tenemos que considerar que el aprendizaje fue reformulado por algunas teorías, ¿no? Y la inteligencia, ¿no? Que también refiere en el texto. Dinámicas de grupo, la Gestalt abarca pues algunas terapias también y por ejemplo una de las terapias muy nutridas es el trabajo grupal. Yo he estado en terapia dinámica de grupo, también he estado en terapias donde pues la forma de trabajo grupal hace que también nosotros liberemos cierto tipo de contenido nuestro, ¿no? Ya también hay un aporte terapéutico. Y mira, critica el estructuralismo. ¿Por qué? Por lo que te manifesté el funcionalismo, que en este caso no ve como una totalidad las cosas, el estructuralismo. En cambio, la Gestalt sí considera el estudio una totalidad, ¿ya? Pero una totalidad perceptual, no te olvides, una totalidad perceptual de cómo yo percibo las cosas. Y influye en el humanismo, ¿por qué? Porque el humanismo también considera el estudio de las personas en una totalidad. O sea, hace esa manifestación holística, por decirlo así, que ya la Gestalt había manifestado, pero la Gestalt lo consideraba en un aspecto perceptual. En cambio, los humanistas lo consideran a nosotros, a los humanos, como una totalidad. Una totalidad. Eres un ser completo, ¿no? No eres un ser por piezas, solo conducta, solo conciencia, no, eres un ser total.
Entonces ahí está la influencia y la diferencia también. La influencia es que considera el aspecto holístico para el estudio del ser humano, ¿no? El humanismo, y la gestal, el holístico como un estudio de la percepción. Ahí también está la diferencia, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces vemos la gestal. Ahí está el movimiento, ¿cómo te diré? Aparente, ¿no? De la luz. Y en este caso se le llama fenómeno phi también, ¿no? Muy bien. Y en 1913, o sea, casi paralelo, un añito posterior, en Estados Unidos por fin aparece Watson. John Watson. Dice que cuando él estaba en la universidad, él estaba obligado a estudiar el estructuralismo y el funcionalismo. Estaba obligado. Uno de los dos tenía que aceptar él. Sin embargo, John Watson siempre trató de tener una independencia de pensamiento. Él no estaba de acuerdo en que la psicología estudie aspectos de la conciencia, porque en ningún momento y en ningún lugar la conciencia puede ser objetiva. O sea, el estudio de la conciencia que sea objetivo, que tenga evidencias objetivas, no vas a encontrar. Sin embargo, él dijo, yo voy a aceptar esta postura tal o cual solo para mis estudios, ¿no? Para que termine mi carrera. Pero ya cuando independice mi carrera, a través de mi investigación, voy a fundar una perspectiva nueva. Y es lo que hizo, ¿no? O sea, terminada la investigación de la universidad, sacando su título, él comenzó a difundir una nueva escuela a la cual llamó conductismo. ¿Por qué? Porque él resaltaba el estudio de la conducta observable antes de la conducta inobservable, que también incluso se podría decir ello, aspectos internos, ¿no? Por ejemplo, la conciencia, como lo habíamos mencionado. Él no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque la conciencia es algo no verificable, no observable, no medible, no modificable. Entonces yo no puedo trabajar sobre algo que yo no veo. En cambio, él considera el estudio de la conducta para verificar la psique. En este caso, eso es verificable, medible, modificable, cuantificable, ¿no? Y eso aventaja a estas investigaciones y por ello él trata de alcanzar nuevamente la psicología en un rango más enfatizado de la ciencia. Esta es la segunda fuerza de la psicología, ya que después del conductismo nuevamente las teorías han tenido que modificar sus posturas, ¿no? Ahora, una de las investigaciones más importantes que hizo John Watson es el aporte del condicionamiento clásico, ¿no? Sé que Iván Pavlov fue el que investigó realmente este tema, pero él, siendo ya un profesional también en la materia de la psicología, abordó este tema, ¿no? Y considero que le va a llamar condicionamiento clásico porque no es una teoría que él investigó, sino lo hizo Iván Pavlov en 1904, pero yo voy a retomar y voy a abrir todavía la investigación, no de animales ya, sino de seres humanos, ¿no? Y tú sabes que una de las víctimas de la investigación de Watson fue Albert, ¿no? Y Albert no y Watson no trabajó solo, trabajó con, en este caso, una señorita, ¿no? Que tenía, en este caso, la postura de ayudar. En este caso también podemos agregar que usó el condicionamiento clásico con el niño para poder generarle pues una asociación y a través de esta situación se manifiesta estudio de las fobias, por ejemplo, ¿no? Fobias. Entonces ahí conocemos también cómo surgen las fobias, incluso adicciones, ¿no? Y otras cosas. Y a través de su estudio se entienden, se conocen algunas técnicas de modificación de la conducta, ¿no? Algunas técnicas por condicionamiento clásico hacen pues cambios ahí. Y también el paradigma que estaría aplicando es el paradigma estímulo-respuesta. Estímulo en el ambiente modifica la respuesta del sujeto. Entonces, para él el sujeto es un ser pasivo. El ambiente modifica al sujeto. ¿Correcto? Ahora, dice también extrapolación de la conducta animal a la conducta humana, como te mencionaba. Albert fue uno de los que prácticamente estuvo pues en esta situación y fue aquel que en este caso fue el que experimentaron, ¿no? Pasó de un estudio en animalitos a un estudio en humanos, ¿no? Muy bien. El ambiente determina el comportamiento, como lo había mencionado.
obvia lo interno, no considera la importancia del aspecto interno. Y ahí vemos el aporte de Watson, también Lasley, Rosalie Reiner y otros que también postularon a reformular ciertas ideas y, por ejemplo, trabajaron el desensibilización sistemática, que era una forma de quitar la fobia o el miedo a habido sido aprendido con el condicionamiento clásico, ¿no? Entonces ahí vemos pues que el experimento fue uno de los principales métodos y la introspección dirigida a la conducta, ¿no? También. Muy bien, y continuamos, ahí está el fenómeno phi, Watson experimentando sobre Albert, ¿no? Y en 1930, porque obviamente, aunque la psicología no es una parte de la filosofía actualmente, pero hay algo que hay que aceptar, ¿no? La filosofía problematiza constantemente sus determinaciones que han brindado en cierta época y de a ello pues agregan ciertos cambios. Entonces igual el conductismo, al pasar los años, ya Skinner asume ese rol de difundir el conductismo todavía, pero él se da cuenta que hay cosas que tampoco está tan de acuerdo con su maestro, Watson, perdón, pero también respeta su teoría porque ha sido y es validada, ¿no? Sin embargo, él plantea nuevas teorías, al igual que Tolman y Carl Jung y otros. Ellos, joven señorita, han revolucionado con nuevas teorías partidas del conductismo. Así que no podemos dejar de mencionar que ellos van a seguir estudiando la conducta. O sea, ese es su fin. Pero Skinner se diferencia de los demás neoconductistas, en que Skinner se niega a trabajar el consciente, porque considera ser una caja negra en la cual no puede abordar y no se puede verificar mucho de ese contenido. Sin embargo, Tolman, Jung y otros sí estaban de acuerdo en que había algo interno que tenía que ser considerado para emitir una conducta. No solo es el ambiente, también es el ser interno que hace algo para que la conducta se emita, ¿no? No están tan de acuerdo en estímulo-respuesta como lo planteó Watson, le quieren reformular ideas. Y justamente Skinner fue uno de los primeros, ¿no? Para Skinner, la fórmula apropiada de reconocer el aprendizaje más neoconductista es estímulo, respuesta operante y estímulo consecuente. Y el estímulo consecuente puede ser castigo o reforzamiento. Entonces, para Skinner, el paradigma es estímulo, respuesta operante y estímulo, ¿no? Algo similar. Para Tolman, la propuesta es estímulo del medio, organismo que define y respuesta. El organismo tiene un propósito, por la cual va a generar una respuesta. Por ejemplo, yo tengo el propósito de estar manteniéndome bien de salud. Entonces, yo me cuido. Esta conducta que yo estoy teniendo es, en este caso, porque yo tengo un propósito. No es que ha sido simplemente estímulo, apareció en mi medio, yo emití la conducta, así sin pensarlo, sin analizarlo. No, ¿verdad? Estímulo, el organismo interviene con un propósito y da una respuesta. Eso plantea Tolman. Ahora, aquí refiere programas de reforzamiento, economía de fichas y todo ello. Esto es un aporte de Skinner. Skinner es el que planteó el trabajo con las consecuencias para afianzar o menguar una conducta, ¿no? Se ha utilizado en diversos ámbitos sociales, no solo educativo, también laboral, también familiar incluso, ¿no? Muy bien. Usa del método científico, claro, porque va a tener que ser comprobable su proceso. Utiliza todo el método científico. Es más, yo recuerdo que en la universidad a mí me dieron la posibilidad de estudiar con una paloma o un ratón y de acuerdo a eso hacer pues mis investigaciones de consecuencias, condicionamientos, moldeamientos, que lo utiliza pues Skinner. Y algo que quiero resaltar y considerar es que en este aspecto podríamos decir que se ha visto, ¿no? Se ha visto resultados. ¿Por qué se logró resultados en la investigación incluso de estudiante? Porque había un método a seguir. Los primeros meses tenían una rutina de alimentación para los animalitos, los siguientes meses teníamos una forma de moldearlos, los siguientes meses teníamos que afianzar su conducta y así. Incluso hasta llegar a la extinción de la conducta, no del animalito.
Entonces vemos que el método científico aplicaba también, ¿no? Aprendizaje de signos es en el caso de Tolman. Aprendizaje de signos considerados porque él decía que en la mente del humano esa intervención del aspecto interno que no vemos pero que es necesario, había mapas cognitivos en la mente y aprendizaje latente. Si yo conocía una dirección y no había ido nunca solo, ya con que ya había ido 1 o 2 veces con mi mamita, entonces ahora yo puedo ir solito. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje latente, está en mi mente y yo tengo una referencia. Hay como un mapa cognitivo en mi ser, como un esquema de cómo llegar a un lugar, ¿no? Algo así, o de cómo entender un tema, de cómo hacer alguna actividad. Es el mapa cognitivo. Muy bien. Y mira, mapa cognitivo siendo conductista. Por eso te decía que abre brecha para una nueva escuela. Contribuyó en la formulación de técnicas psicoterapéuticas también. Claro, Skinner impacta, pues, ¿no? Con sus teorías del condicionamiento. Ahí está la máquina de Skinner y aquí está la rata del laberinto, experimento de Tolman, ¿no? Bien, hasta ahí hemos considerado algunas escuelas, ¿no? Escuelas muy definidas, muy parametradas, bien estructuradas, que considera pues la importancia de profundizar en este caso en los parámetros teóricos que tienen, ¿no? Sin embargo, ya posteriormente, a partir de 1950, 56, muy bien, estaríamos viendo el aporte de una nueva escuela, ¿no? La apertura de una nueva escuela. Pero esa escuela ya ahora es considerada enfoque incluso, ¿no? Algunos lo consideran escuela, otros ya lo consideran enfoque. George Miller, Jerome Bruner, Jean Piaget, David Ausubel y otros aportaron pues que esta escuela pueda afianzarse. ¿Te acuerdas que te mencioné de Tolman y su paradigma, estímulo, organismo, respuesta? Pues los cognitivistas sustraen ese paradigma para poder ahora utilizarlo en su escuela. Y en este caso, ellos consideran que el organismo es un aspecto del ser humano que es como una máquina transformadora de información. Justamente ellos hicieron la analogía entre aspectos de la mente del hombre y la computadora. Por eso dice la influencia de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hace un cambio de una perspectiva, en este caso más humana, a una perspectiva más tecnológica incluso, por el aporte del aspecto de la computación. Y ellos consideran que pues información entra, pero mira qué sucede. Esa información que entra son datos en cantidad, pero cuando ya lo filtra mediante la atención, ese dato se vuelve información. O sea, ese contenido sensorial se vuelve un dato informativo. Y esta información viaja por todos los procesos mentales, percepción, memoria, pensamiento, y luego llegará a una toma de decisiones. Y cuando hay toma de decisiones hay un output, una salida. ¿Y cuál es la salida output? Mayormente una conducta, ¿no? Tomar decisiones, output, conducta. Eso quiere decir que el cognitivismo no está, pues, en todo caso, aislado, exento de la conducta. O sea, también hay referencia a la conducta, pero no es su estudio a profundidad a la conducta, ¿no? Sabe que existe una respuesta como conducta después de la toma de decisiones, pero ellos afianzan, profundizan más en lo que pasa en la mente del hombre, ¿no? En el aprendizaje, por ejemplo. Según los constructivistas, que son cognitivistas en su mayoría, como por ejemplo Ausubel y Bruner, muy reconocidos, algunos consideran a Piaget también. Todos ellos consideran que la mente es como una pared que se va construyendo, ¿no? Por eso le dicen estructuralismo, una estructura, una construcción. Y eso hace que ellos se enfaticen en temas de la psicología de aspectos cognitivos, ¿no? Ellos estudian los procesos cognitivos a través de pruebas psicométricas, a través de experimentos, a través de observación. ¿Y qué han logrado? Bueno, podríamos decir, aprovechado los avances de la inteligencia artificial y sus investigaciones, han teorizado el aprendizaje como significativo descubrimiento, Ausubel-Brunner, ¿verdad? Ausubel y Brunner. Teorías ya de las que justamente hemos estudiado, ¿no? Muchas teorías de las que estamos estudiando ahora, que son pues percepción, memoria, todo eso está dentro de la teoría, ¿no? Que se investiga. Terapia racional emotiva
considerada pues una terapia prevista para enfrentar en este caso nuestros pensamientos, ¿no? Y darle un cambio a nuestra perspectiva de la forma de pensar. El esquema que queremos considerar es estímulo, organismo, respuesta, ¿no? El que te mencionaba que proviene desde Tolman. Oposición al conductismo, ¿no? Claro, porque el conductismo decía caja negra o no quiero trabajar esto, pero cognitivistas le dieron oídos a los que eran neoconductistas y consideraban pues que podía haber probabilidad de conocer algo de la persona que hace la transformación, ¿no? Y ellos lo aplican. Muy bien, y ahí vemos el cognitivismo, ¿no? Cognitivismo. Ahora, en 1960, Abraham Maslow, fundador del humanismo y también director general o presidente de la APA en su tiempo. Carl Rogers también es un humanista. El objeto de estudio, y como te había mencionado que venía de la Gestalt el asunto, persona de manera holística. O sea, el estudio de la persona de manera holística, su potencial de desarrollo, su capacidad de resiliencia, de salir adelante, ¿no? Todo esto está estudiado ahora por el humanismo. Método suele ser dialogado y evitar ser directivo, ¿no? O sea, el método es más un diálogo y evitar indicaciones, ¿no? Los humanistas tratan de darte a ti la pauta, no de lo que tienes que hacer, sino para que descubras qué es lo que quieres hacer. Una orientación, más que una consejería, el humanista es un orientador. ¿Qué es un orientador? Es alguien que te da las pautas, no para lo que tengas que hacer, sino para que descubras qué quieres hacer. Algo así. Algo como el maestro decía, ¿no? El mejor profesor no es aquel que hace las mejores clases o que conoce mucho, sino es aquel que logra que los estudiantes aprendan más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justamente el psicólogo de humanismo acepta la terapia centrada en el cliente, no le llama paciente sino cliente, porque el paciente es el que recibe indicaciones del doctor, el cliente es el que tiene la razón, el que puede entenderme, estamos en un nivel casi cercano, donde él pues manifiesta su situación, sus dificultades y yo puedo hablar con esa persona. Trabajó el tratamiento face to face, mirándote, ¿no? Para que no sea indirecto. Ahora, esta terapia permite que el psicólogo no dé indicaciones de lo que debe hacerse, sino que le brinde pautas para acercarse a su propio propósito, porque considera que cada ser humano tiene su propia perspectiva, su propia visión, su propio propósito, ¿no? Por decirlo así. Ahí vemos la autonomía, la realización personal, el proyecto vital, autocontrol, autoestima, todo lo que está relacionado al humano en una manera más consciente, son aportes que el humanismo sigue generando. Bien, ¿y qué más nos menciona aquí? Nos menciona la teoría del self, concepto de sí mismo, critica el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? Es la tercera fuerza de la psicología del humanismo, ya que este humanismo abarca ya a toda la integridad del concepto humano, ¿no? La psique humana, conducta relacionada a la psique humana, procesos fisiológicos relacionados a la conducta humana, al ser humano, la toma de decisiones relacionado al humano, los reflejos orgánicos relacionados al humano. O sea, todas las teorías se abarcan en un ser humano, ¿no? Antropológico podrías decir, ¿no? Relacionado al ser humano. Entonces, el humanismo es una teoría psicológica que aborda la totalidad, ¿no? La totalidad del humano, cómo se percibe en totalidad. Muy bien. Bien, análisis cerebro-mente y autocrecimiento personal. Muy bien, y otro enfoque que también es interesante, ¿ya? Es de Donald Gebb. Él estudia y profundiza lo interesante que el humano tiene en el cerebro, ¿no? Se dice que la biopsicología es el aspecto biológico de la psicología, ¿no? La neurociencia es el estudio más magno, pero la biopsicología es una ramita, por decir, es un espacio trabajado en la neurociencia. ¿Qué estudia? Estudia el comportamiento humano y animal a través de la psicología o los principios de la biología, ¿no? La biología es la materna o la base y la biopsicología es la mezcla de ambos, ¿no? Pero la base va a ser la biología y la neurociencia que te mencionaba. Todo ha sido gracias a experimentos, estudios de casos, ¿no? Necesarios y qué aportes han brindado. Por ejemplo,
el estudio de los procesos emocionales. ¿Ya? Se ha buscado reconocer teóricamente cómo es estos procesos, ¿no? A nivel de, en este caso, los animalitos, por ejemplo. Efectos del daño cerebral y la cirugía animal. Ahora, tú recuerdas, por ejemplo, aquí dice, ¿no? La sinapsis cerebral se fortalece en activarse en forma contigua en tiempo y espacio. Esta conexión crea cambios en la estructura cerebral y que desarrolla redes neuronales. Es decir, mira, cuando nosotros consideramos que en este caso la psicología que tiene el enfoque biopsicológico va a tomar en cuenta el aspecto neurológico, la investigación del sistema nervioso, la investigación a profundidad de algunas reacciones hemisféricas, y justamente habla de la sinapsis, ¿no? La capacidad de conexiones entre neuronas, pero también abarcaría, por ejemplo, aspectos de la plasticidad cerebral. Tú recuerdas que en algún momento cuando hablábamos, por ejemplo, tal vez del tema de memoria, tal vez de base biológica, se habla de la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad que tiene nuestro cerebro, hemisferio con hemisferio, de conectarse y asumir funciones. Por ejemplo, imagínate donde la lupa está acercándose, hubiera un daño en la área temporal derecha, en este caso me parece. Si es que hubiera un daño en esa área, pues, y se lesiona de tal punto que ya no tiene respuesta, el otro lado, que es el hemisferio izquierdo temporal también, va a asumir los roles o las funciones necesarias que ha perdido en este tipo de daño cerebral. Por eso cuando las personas son operadas en su cerebro, al principio las conexiones hacen que no tengan una fluidez en su pensar, una fluidez en sus conductas. Pero al pasar los meses, al pasar los años, el cerebro se reconecta y tiene la capacidad de regenerarse en funciones. Tal vez no en estructuras, volver a la vida, las células no, pero sí volver a funcionar esas actividades todavía. No será la misma magnitud que el temporal derecho tenía, pero sí asume grandes puntos de importancia en el funcionamiento del hemisferio izquierdo, ya que él asumiría el rol del derecho también, ¿no? No todo, sino del área dañada. Muy bien, entonces eso sería, por ejemplo, otro aporte biopsicológico de Donald Gebb. Muy bien, así es, jovencitos. Entonces hemos tratado pues de poder afianzar un poco más tu conocer con respecto a la psicología, especialmente los enfoques y las escuelas, ¿no? Esperando haber aportado pues en tu conocer. Estaríamos terminando en este aspecto la teoría de enfoques y la teoría de escuelas, ¿no? Claro, también antes de culminar quisiera decirte que hay escuelas que ahora han desarrollado enfoques, ya no escuelas netamente. Por ejemplo, el psicodinámico, el enfoque psicodinámico proviene de base de teoría psicoanalista. Entonces, el enfoque psicodinámico es un enfoque que se ha desarrollado mediante las teorías psicoanalistas, pero que tienen mayor abordaje en otras aristas también. Pero la base teórica es el psicoanálisis. Entonces no te olvides que también existe la psicodinámica, que es el enfoque orientado pues al aspecto de la psique inconsciente del hombre, pero con ciertas remodelaciones de teoría, ¿no? Ya que aborda otros aspectos que ya son complementarios a el inconsciente y el desarrollo del hombre en su ámbito sexual, ¿no? Porque recuerda que psicoanálisis lo asociamos con sexualidad, ¿no? O sea, pansexualismo, decimos, ¿no? Eso es porque la psicología aborda en este caso aspectos del inconsciente, como lo menciona Freud, pero orientados a la sexualidad. Pero en el enfoque psicodinámico abarca la sexualidad, pero apertura otros espacios, otras concepciones que pueden ayudar a definir en este caso mucho mejor al humano, ¿no? Bien, chicos, entonces habiendo concluido pues con este espacio, ya habiendo reforzado también lo psicodinámico, nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que pues la siguiente fase que les toca en este caso van a ser las preguntas, y hay una variedad pues de preguntas por cada un punto que se dé, y yo pues obviamente voy a estar reforzando de repente en lo que se me posibilita el contenido. ¿Ya? Entonces
Vamos a seguir revisando las escuelas, a profundizar un poquito más, dándole hincapié a los objetos de estudio, a algunos aportes y las fechas y los representantes, ¿no? Que eso determina mucho el avance. Muy bien, chicos, entonces nos retiramos de este espacio y vamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias, chicos, que tengan un buen día.